So welcome everyone to another seminar, soil seminar this week. And today I'm very glad to introduce Marco Cueva. And I'm going to introduce him first in English and then in Spanish because his talk is going to be in Spanish. So Marco, he studied biology at the National University of San Agustín of Arequipa in Peru. And then he continued a master in tropical botany at the National University of San Marcos in Lima, Peru. His studies have been placed at several herbaria, including the National University of San Agustín, as well as the herbarium of Central Forest in Oxapampa, the biological station of the Botanical Garden of Missouri in Peru, and currently he's working in the floristics lab at the Museum of National History in San Marcos. His research is focused on taxonomy of Andean flora with a strong interest in the plant family Solanaceae, of course, and currently he's studying the genus Lisianthes seri strigulose. So now I'm going to say them in Spanish, and as I said, well, Marco es egresado de la carrera de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en Perú. Él continuó sus estudios de posgrado realizando una maestría de botánica tropical en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus actividades de investigación han sido en calidad de tesista en varios herbarios de Perú, incluyendo el herbario de la Universidad Nacional de San Agustín, el herbario de la Selva Central de Oxapampa, la Estación Biológica del Jardín Botánico de Missouri, en Perú también, y actualmente él está trabajando en el laboratorio de florística del Museo de Historia Natural de San Marcos. Su línea de investigación actualmente está enfocada en la taxonomía de la flora andina, con principal interés en la familia Solanaceae. Actualmente él estudia el género Lisianthes seri strigulose, del cual hoy nos va a mostrar su charla. Así que con eso los dejo con Marco, y Marco ya puedes entonces compartir tu pantalla. Gracias, Rocío. Gracias por la invitación y agradezco a todos los presentes por estar aquí en la charla. ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto, sí. Ya, gracias. Bien, agradecerles nuevamente por la presencia en esta exposición. Ahora les voy a dar información acerca de los resultados que hemos estado obteniendo en cuanto al estudio de la taxonomía y también sobre las relaciones filogenéticas de las especies peruanas de Lisianthes seri strigulose. ¿No? Un trabajo muy fructífero que nos ha podido permitir conocer un poco más de este grupo que era muy poco conocido, al menos para Perú. Empezaré hablando un poco y brevemente sobre el género, ya que en charlas anteriores Limos ha tocado mucho este tema con respecto a la tribu Capsice, pero me es necesario para poder introducirme dentro del grupo. Como sabemos, Lisianthes es uno de los géneros más grandes dentro de Solanáceas, y actualmente sabemos que está relacionado con Capsicum. Básicamente por la morfología del cáliz, ¿no? La cual tiene apéndices que emergen debajo de una vaina truncada, o una manga truncada, ¿no? Y esta diferencia de Solanum, que tiene un cáliz más lobulado, y anteriormente se la consideraba dentro de Lisianthes por las anteras policidas, pero ahora, mediante los estudios de filogenia que se tienen, se sabe que están más relacionadas con Capsicum y con otras tribus como Physalia. Dentro de Lisianthes vemos una variedad de flores, de frutos, diversidad en cuanto al tamaño de los apéndices del cáliz, ¿no? Podemos ver ahí formas rotadas de las corolas o estrelladas, ¿no? Colores diferentes de fruto.
Se conoce a nivel de la morfología mucho del género, pero cuando se hizo los análisis filogenéticos en la tribu, se ha visto de que no es un grupo monofilético. Limbos y colaboradores han podido demostrar que Lisiantes forma dos clados dentro de la tribu, el denominado clado A y el clado B, y a raíz de las últimas, de los últimos avances en la filogenética de este grupo, entonces se sabe de que es necesario apuntar a una taxonomía actualizada, ¿no? de lisiantes, que puedan reflejar la historia evolutiva de los clados que se están obteniendo. Pero a nivel taxonómico, aún nosotros tenemos con referencia el trabajo de Bitter, de 1919, que es hasta el momento la monología más completa del género, y la importancia de este trabajo de Bitter radica en que pudo establecer una clasificación infragenérica, ¿no? Que la usamos actualmente en los estudios taxonómicos. En la clasificación de lisiantes podemos ver que Bitter reconoció 4 géneros, 7 secciones y 15 series, ¿no? Dentro de lisiantes. Y como vemos, muchas de las series que actualmente se conocen del trabajo de Bitter faltan por estudiar a nivel de su taxonomía, pero tenemos muchos avances en cuanto a otros grupos, quien principalmente está trabajando, que es la doctora Liandín, ¿no? En trabajos más actualizados de muchas series dentro del género. Nosotros particularmente nos estamos centrando en una serie, que es la serie estribulosa, que está dentro de la sección Simplicipila, dentro del subgénero Meris, ¿no? Según la clasificación de Bitter. Bitter creó este género en base a un conjunto de caracteres, ¿no? Principalmente a nivel de flores, de estructura del cáliz y de los frutos. Según Bitter, este grupo comparte siempre un cáliz desdentado con dientes muy delgados, de 8 a 10, o puede ser un poco más, ¿no? Las corolas siempre estrelladas, los estambres iguales, semillas numerosas y pequeñas, ¿no? Y generalmente son sufrútices que tienen pelos estrigosos, ¿no? En toda la superficie. Viendo la clasificación de Bitter, vemos que dentro de la sección Simplicipila, que es una de las más grandes dentro de lisiantes, está la serie estribulosa que posee el mayor número de especies, ¿no? Por el momento, dentro de la sección. Y estar junto con otra serie que es pilífera y otra serie o locales con una sola especie. Entonces, en los trabajos de Dean del 2019 ya se ha un poco tenido más claro esto de la serie pilífera, entonces podemos hacer una comparación para poder más o menos distinguir y saber qué caracteres morfológicos pueden distinguirse dentro de la serie estribulosa, ¿no? Vemos de que sus corolas siempre son estrelladas, los frutos, como vemos en la serie pilífera, tienen semillas mucho más grandes que las que podemos observar en serie estribulosa. Y además en serie pilífera podemos ver que siempre hay una variación en cuanto a la forma de las corolas, pueden ser estrelladas o también pueden ser rotadas, ¿no? Entonces parece que todos estos caracteres de Bitter funcionan muy bien para agrupar las especies de lisiantes serie estribulosa. ¿Qué avances se han tenido dentro del trabajo global que se está realizando en lisiantes y Capsicum? Pues dentro del análisis se ha incluido algunas especies de esta serie, y como vemos, estas especies se ubican dentro del clado A de lisiantes, ¿no? Los trabajos que se han venido desde el inicio con diferentes genes siempre muestran la misma topología, ¿no? Lisiantes, las especies de lisiantes serie estribulosa dentro del clado A. Y para Perú, a nivel de taxonomía, de los trabajos que se ha podido realizar actualmente, continuamos usando de referencia a Bracco y Saruki, que es lo más actualizado que tenemos en cuanto a los nombres aceptados para Perú, ¿no? Él acepta 2 especies para Perú, teniendo un concepto amplio de lisiantes acutifolia, ¿no? Quien puso como
vemos dentro de esa especie a Lisiantes tarmensis, Lisiantes alopecoclada, a Lisiantes weber-bauer. Entonces, redujo un poco el número de especies inicialmente propuestos por BITES para Perú, ¿no? Y bueno, como vemos, las clasificaciones de otros taxones botánicos que la han venido considerando también dentro de Solano, ¿no? Anteriormente. Entonces, como hemos visto, Lisiantes eristiglosa es un grupo importante dentro de la sección Simplicipila, ¿no? Tiene una distribución más sudamericana, como puede ver en los cuadros del número de especies. Y tenemos una idea más o menos aproximada de qué puede pasar en sus relaciones filogenéticas. Me parece que forma un buen enclado, bien soportado, y con los caracteres morfológicos parece que puede ser un buen grupo, ¿no? Para poder definirlo. Entonces nosotros tuvimos la intención de buscar más información a nivel de herbarios, tanto nacionales como también herbarios extranjeros digitalizados, y de hacer excursiones en campo en las zonas de interés para poder obtener más información y entender un poco sobre qué relaciones podemos obtener, ¿no? de las especies que hemos visto en campo, que hemos podido ver en herbario. Y para esto nos hemos valido de colectas también para análisis de ADN, y con toda la data que hemos obtenido hemos podido obtener, ¿no? Una idea de cómo se distribuyen también dentro de Perú. Entonces, para la parte filogenética, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una pasantía en el BOS Lab de la doctora Limbos, en la cual nosotros pudimos extraer secuencias de ADN para las muestras que pudimos colectar en campo, ¿no? Básicamente hemos trabajado con 3 secuencias, 2 nucleares, que es el ITS, el WAXI, y uno de cloroplasto, que es el TRNTF. Todos los procesos para obtener finalmente una inferencia filogenética la vemos en el cuadro resumido, ¿no? que hemos tenido que obtener las secuencias en base a protocolos establecidos en el laboratorio. Hemos tenido que hacer los alineamientos de estas secuencias, y una vez obtenido la matriz hemos tenido que elegir un modelo de sustitución de nucleótidos para poder evaluarla mediante software estadísticos. Nosotros hemos utilizado en este caso principalmente el RASMLU 2.2 y el Mr. Bayes en su versión 3.26, con el soporte de tracer para ver el mezclado de las cadenas, ¿no? para el análisis. Entonces, la data que nosotros hemos podido obtener nos ha dado una idea más clara de la distribución del grupo. Como vemos aquí, principalmente se distribuye a nivel de la vertiente oriental de los Andes, principalmente entre los 0 a los 3.500 metros de elevación, y haciendo un esquema de rangos altitudinales, según los trabajos de Schellerup y Jun y León del 99, podemos ver que entre los 1.500 y 2.500 metros, que corresponde a los bosques montanos principalmente, está el mayor número de especies registradas actualmente. Pero hemos visto que a nivel de especies esta distribución puede ser más variada, pero existiendo ciertas restricciones para algunas especies dentro de rangos altitudinales, ¿no? Podemos ver ahí que hay unas ciertas especies que se restringen un poco más entre, por ejemplo, los 500, de 0 a 500 o hasta 1.000 metros, y otras que generalmente no llegan hasta esas alturas, sino que se distribuyen mucho más arriba, ¿no? Entre los 2.500 hasta los 3.500, ¿no? Casi ya en la línea de árboles, como podemos definir. Y haciendo un análisis de riqueza a nivel de toda la distribución que conocemos, vemos que parece ser que en el centro de Perú y en el norte de Perú puede haber una alta diversidad de este grupo. Sin embargo, por ahora es algo, podemos sospecharlo así, ya que, como vemos en los datos de distribución, el muestreo no ha sido continuo, ¿no? A través del territorio, y creemos que esto refleja un poco más a la densidad de colecciones que tenemos por el momento. Entonces, existe evidencias en la familia que sí, efectivamente, en la zona centro de Perú hay una alta diversidad de solanáceos, pero probablemente también sea el caso de este grupo, ¿no? Pero también tendríamos que estar explorando estas zonas muy escasas en cuanto a densidad de colecciones.
Entonces, nuestras excursiones de campo nos han ayudado a conocer más sobre el hábitat de estas especies. Sabemos de que crecen en sotobosques de bosques primarios, ¿no? O a veces dentro de claros, dentro de los bosques. También puede haber individuos que pueden crecer dentro de zonas intervenidas, ¿no? En pequeños parches de bosques secundarios o en bordes de carretera. Y generalmente, nuestra experiencia en campo nos ha podido enseñar de que estas especies generalmente prefieren zonas húmedas, cerca a pequeños riachuelos o cuerpos de agua, ¿no? Incluso existen especies que están muy adaptadas a este tipo de hábitats, ¿no? Y también en las zonas bajas, en los sotobosques de los bosques riparios, ribereños, perdón, están también presentes estas especies. Observando plantas en campo, hemos visto de que a veces puede haber plantas pequeñas en floración, pero nosotros vemos de que esto es básicamente una transición en cuanto al desarrollo, ¿no? Puede pasar que una planta pequeña esté ya en floración, incluso en fructificación, o puede haber plantas de más tamaño, ¿no? Más alto, hasta de 2 metros, ¿no? Entonces, principalmente, nosotros definimos al grupo como plantas subarbustivas, que algunas veces pueden tener un desarrollo muy pronunciado, ¿no? Y que pueden a veces desarrollar tallos largos que incluso pueden arquearse con el peso de las hojas, ¿no? Que crecen en la parte apical. Pero también hay otros que pueden ramificarse mucho más y pueden obtener este hábito trepador o apoyante, ¿no? Que a veces se entremezclan entre las ramas del sotobosque y a veces es un poco difícil de distinguirlas, a menos que nos acerquemos muy bien para observarlas, ¿no? Y hay un hábito de crecimiento muy particular, ¿no? Y que corresponde al hábito postrado de algunas especies, ¿no? Que crecen muy cerca al suelo y pueden tener un comportamiento rizomatoso, ¿no? En cuanto a su crecimiento, porque los tallos que crecen debajo del suelo pueden enraizar, pudiendo distinguir entre tallos aéreos como tallos terrestres. También hemos observado casos de hemiepifitismo, en donde las plantas llegan a desarrollar raíces adventicias, ¿no? Pero aquí la cuestión es que si realmente ellos crecen primero en los troncos o en esas zonas donde hay bastante musgo, o es que es realmente que su hábito trepador hace que finalmente estas se enraícen para poder tener un poco más de soporte, ¿no? Entonces, cabe todavía la cuestión de que si realmente se tratan de epífitos secundarios. Entonces, todo este tipo de hábito que tienen responde a un esquema de crecimiento que nosotros lo hemos tomado en base al concepto del crecimiento simpodial, ¿no? Definida por Chili Lester para la Solané, que es básicamente un crecimiento en base a unidades simpodiales y que pueden distinguirse entre una fase vegetativa plurifoliada y una reproductiva, ¿no? Que pueden crecer por fenómenos de concrescencia de estas unidades. En plantas pequeñas puede haber una transición bien rápida entre la fase vegetativa y la reproductiva, o puede ser también un poco más elongada, ¿no? Pero por lo general vemos esto en las plantas, que primero hay un desarrollo plurifoliado de la fase vegetativa y posteriormente una ramificación, ¿no? de la planta con los estados de fase reproductiva en la cuales hay este crecimiento simpodial con concrescencia y parece responder también al esquema, ¿no? de Chili Lester, en las cuales cada unidad simpodial se corresponde con 2 unidades foliares que a veces pueden juntarse, ¿no? de tal manera que nosotros podemos ver esta disposición difoliada, geminada en las plantas. Entonces, esta fase reproductiva es la que se puede desarrollar mucho más en las plantas y puede tener un rol importante en cuanto al crecimiento y su adaptación dentro del sotobosque, ¿no? Cuando no encuentran mucho apoyo, a veces por el mismo peso de las ramas, hemos observado que pueden estas romperse, ¿no? Y bueno, ahí es donde nos puede demostrar la importancia que
que es conservar los bosques para estas especies. En cuanto a las especies postradas, nosotros todavía no tenemos bien claro esto, puesto que es bien dificultoso identificar, ¿no? Estas zonas de internodos, el número de hojas por nodo, ¿no? Es muy variable. En cuanto a los tricomas, estas especies principalmente tienen tricomas simples de 3 a 4 células que pueden variar. Son también pequeñas, pueden ser pequeñas o largas. Y la orientación juega un rol muy importante en cuanto para la definición de los tipos de indumento, ¿no? Así, por ejemplo, hay pelos bien pequeños adpresos a la superficie que nos dan un indumento estriboso, o puede haber pelos alargados, bien rectos en referencia a la superficie foliar, que nos dan una pubescencia pilosa, ¿no? Y así con una variedad de tipos de orientación que nos ayudan a definir la pubescencia. Las hojas, como hemos visto, son siempre en pares, y la característica es que siempre van a ser de tamaño diferente, bien marcado. La anisofilia es bien marcada en este grupo, y siempre una diferencia en cuanto a la morfología de la hoja mayor y la hoja menor, ¿no? Entonces, los tamaños también varían, pueden tener hasta más de 30 centímetros de longitud, o pueden ser menos de 2 centímetros también, ¿no? Y a veces en unas especies el par geminado puede ser de la misma forma y del mismo tamaño también. En cuanto a las inflorescencias, nosotros hemos distinguido básicamente inflorescencias simples, unifloras, bifloras, o puede haber un fascículo de flores en el caso de la especie que posee numerosas flores, o también unas inflorescencias de tipo cima-escorpioide. En este tipo de inflorescencias, a veces el desarrollo puede ser muy pronunciado, haciendo de que las inflorescencias sean muy péndulas, ¿no? Y a veces en otras especies las inflorescencias tienden a enrollarse debajo de los peciolos o alrededor del tallo, ¿no? En cuanto a los pedicelos, vemos que pueden ser rectos, medio curvados o péndulos, o a veces también pueden desarrollar un doblez en la parte apical, que nosotros lo definimos como pedicelos geniculados, ¿no? En cuanto a las flores, hemos visto que varían mucho en tamaño y siempre son, como les he mencionado al inicio, estrelladas, ¿no? Dependiendo también del nivel del desarrollo del tejido interpetalar. Las formas de los lóbulos pueden variar un poco, pero principalmente estrellados, con distintas tonalidades de color, ¿no? Y como les dije, ¿no? La forma de los lóbulos siempre va a depender, ¿no? de ese desarrollo interpetalar que puede haber entre los lóbulos. En cuanto al cáliz, principalmente es un tipo cupuliforme, con una variación en cuanto al número de dientes o apéndices, en cuanto a la longitud también. Incluso puede haber especies que pueden tener más de 13 milímetros, por ejemplo, en Miscientes medusocalis, ¿no? que puede exceder hasta incluso el tamaño de la misma flor, ¿no? En los estambres hemos visto que básicamente son iguales, ¿no? Con algunos casos en los cuales hay un desarrollo ligeramente mayor de uno de ellos, ¿no? Podemos decir entonces que puede haber fenómenos de telandría también en este grupo, y a veces hay especies que pueden desarrollar estilos que se alejan mucho del eje floral, y que podemos decir que también puede haber este fenómeno de enantiostila, ¿no? Ligeramente, pero sí es notable, ¿no? En cuanto a las anteras, hemos podido distinguir estas formas, ¿no? que mencionamos ahí, oblongo-lanceoladas, elíptico-lanceoladas o lineal-lanceoladas, ¿no? Dependiendo de la relación entre el largo y el ancho de estas. Y a veces en algunas el ápice es muy marcado, ¿no? Es bien abruptamente, termina en una punta, como vemos en la imagen inferior, ¿no? Y mientras que otras casi esto no es muy notorio. En cuanto a los frutos, hemos definido principalmente 3 formas dentro del grupo, esféricos, ovoides y oblongos, con ciertas variaciones entre las especies. Básicamente su estructura es dos locular, con una presentación axilar, ¿no? El pericarpo puede ser suculento, colorido, o también puede ser un poco endurecido, ¿no? Por ejemplo, las muestras de herbario pueden hacer notar más esta diferencia, ¿no? Que hay veces especies cuyo pericarpo es más suculento, y en el prensado las semillas pueden notarse muy fácilmente, mientras que en otras no.
Y en las semillas, principalmente, un rango de tamaños que podemos distinguirlo en dos grupos, ¿no? De 1 a 3 milímetros y otras que pueden tener un poco menos de ese tamaño. Y en cuanto a las formas también, ¿no? Hay formas ovoides subreniformes o subreniformes comprimidas y hay otras que son triangulares, ¿no? Un poco más aplanadas, ¿no? Pero también con una forma subreniforme. Y la estructura general de la cubierta seminal responde a una semilla típica, ¿no? De solanoide. Bien, entonces, los datos ahora que pudimos obtener en cuanto al análisis de las secuencias, nos han mostrado pues algo muy sorprendente, ¿no? Que todas las accesiones que nosotros hemos podido analizar no han caído dentro de un mismo clado, es decir, no han formado un grupo monofilético, y esto se ha repetido en todos los análisis, tanto con los análisis ITS, con los análisis de Waxy. Entonces, siempre ha habido la formación de estos dos clados con diferente nivel de soporte, pero sí soportes elevados, soportes altos, pero siempre con ciertas variaciones en cada análisis de cada gen, ¿no? En cuanto a disposición de clados internos dentro de estos dos clados principales. Y entonces nosotros hemos podido hacer un análisis concatenado de los tres para poder obtener una mayor resolución, y efectivamente nosotros podemos ver de que el Lisiante series trilosa no es monofilético. ¿No? Estos análisis son los hechos por máxima verosimilitud, podemos ver los dos clados con un alto soporte, y igualmente en los análisis de Bayes, que también nos indica la formación de estos dos clados, ¿no? Entonces, para nosotros fue una sorpresa esto, y, y bueno, nos resultó incluso más interesante de abordar. Entonces ahora vamos a ir viendo en detalle esto, conforme vamos viendo también las especies. Lisiantes radiata es una especie muy particular por la disposición de sus flores en fascículos, ¿no? Nosotros podemos distinguir en material herbário esa disposición típica de la especie, ¿no? Que de ahí de su nombre. Y la especie se sitúa principalmente entre los 1500 a 3000 metros de elevación y tiene un rango bien amplio, ¿no? A través del territorio peruano. Nosotros en campo podemos imaginar una planta típica así de Lisiantes radiata, con lóbulos reflexos, frutos dispuestos así radialmente, y un cáliz casi truncado o desarrollo de dientes muy cortos. Y en el norte del Perú hemos visto mucha variación en cuanto a estos caracteres, ¿no? Por ejemplo, la accesión del 3681, podemos notar una diferencia en cuanto a la morfología del cáliz, ¿no? Y un poco también en la pubescencia de las hojas. Ese viene de Piura, ¿no? De 1979 metros de elevación. Otra accesión que nosotros hemos podido incluir en el análisis corresponde a una población de Amazonas, donde podemos ver la pubescencia más villosa, estrigosa, o hasta híspida, ¿no? Y esta muestra fue tomada de 1800 metros de elevación, ¿no? Podemos ver claramente que las inflorescencias son menos numerosas, ¿no? Y la pubescencia resalta mucho en estas plantas. Y otra accesión que nosotros colectamos también en Piura, que tiene vegetativamente muy similar a Lisiantes radiata, pero el desarrollo de las flores son bien notorias, son muy grandes y son bien notorias cuando uno revisa estas plantas en herbario, ¿no? Esas son otras muestras que se colectaron en Cajamarca por otros colectores, ¿no? Y vemos ahí que también los frutos son de gran tamaño, entonces resulta interesante también trabajar en estas zonas para poder conocer mejor estas poblaciones. A nivel de Lisiantes radiata hemos podido ver que hay cierto patrón, ¿no? En cuanto a la distribución de estas variaciones, y que generalmente se distribuyen en la parte norte, ¿no? En esta zona que coincide mucho en la zona de depresión de Huancabamba, en la cual hay evidencias de mucha diversificación de grupos de plantas. La siguiente especie es Lisiantes medusocalis, que se puede distinguir muy fácilmente por los dientes bien desarrollados en las flores y en los frutos. No es bien fácil de identificarla, también por la pubescencia pilosa que ellos tienen. Generalmente se distribuyen en zonas bajas. El Lisiantes tarapotensis es otra especie que también es de zonas bajas, pero es menos pubescente, la pubescencia es más estrigosa, sus hojas son bien coriáceas.
Y la característica que nosotros hemos visto siempre en las muestras que vemos y en las plantas en campo es que siempre tiene a desarrollar la cima escarpioide muy larga, ¿no? Que llega a veces a ser muy péndulas. Es algo bien característico en esta especie. El Lisiantes inequilátera se parece mucho a Tarapotensis, pero el desarrollo de las cimas escarpioides es más corta, ¿no? Generalmente no pasan de los 5 milímetros, 15 milímetros. Entonces, nosotros nos ayuda mucho a poder diferenciar el material de Lisiantes inequilátera, ¿no? En el trabajo del herbal. También se distribuye en zonas bajas. Lisiantes amatitlanensis es otra especie de zonas bajas que también se parece mucho, ¿no?, a las especies anteriores, pero la peculiaridad aquí es que tiene como una especie de transición, ¿no?, entre las características de Inequilátera y Medusocalis a veces, pero en cuanto a la pubescencia es bien diferente. Incluso en las accesiones que hemos podido muestrear de esta especie, también ha mostrado un poco de variación en cuanto a la posición, ¿no?, dentro del clado 1 que hemos podido definir. En este caso, esta accesión es bien típica de Lisiantes amatitlanensis por el tipo de tricomas que tienen, ¿no? Vean esa formación media como en V de los tricomas, que a mí me ayuda muchísimo a poder diferenciarlas de Medusocalis, ¿no?, que es una pubescencia bien pilosa donde los pelos son más rectos, ¿no? Y esta otra que hemos podido notar de que tiene todas las características de Amatitlanensis, pero el desarrollo de los pedicelos es muy particular, ¿no? Y tiene esa característica de que en las flores el pedicelo es geniculado. Y esta otra que no pudimos ver flores, pero que también tiene muchos caracteres de Lisiantes amatitlanensis, ¿no? Y siempre ha parecido más relacionado a la accesión de Lisiantes inequilátera, que es la que hemos visto anteriormente en las diapositivas. Y hay otra accesión que nosotros pudimos analizar y que también está muy relacionada a Tarapotensis. Nosotros en campo también hemos notado esta similitud bastante en cuanto al porte de la planta, ¿no?, al desarrollo de las inflorescencias bien largas, pero la pubescencia salta mucho, ¿no?, entre estas especies. Por ejemplo, se parecen en herbario, son muy similares, pero a nivel de la pubescencia podemos notar de que estas distan mucho, ¿no? La imagen de Lisiantes tarapotensis ahí corresponde al tipo de esta especie, o material tipo de esta especie, y vemos que es pues, completamente distinto. Entonces, esta planta se la ha colectado mucho en la zona norte, también es de zonas bajas, y como hemos mencionado, ¿no?, es muy similar a Lisiantes tarapotensis, pero su pubescencia es muy distinta. Lisiantes desestrigosa también es otra especie que se conocía muy poco de la serie. Podemos ver de que su característica más peculiar es el desarrollo de un cáliz acrescente, ¿no? Pero también desarrolla cimas escarpioides bien cortas, o a veces puede ser fasciculadas, como Lisiantes radiata. Es de distribuciones un poco más elevadas. En la corola puede haber una variación en cuanto al número de pétalos y estambres, pero también hemos encontrado que pueden desarrollar hasta 5, como en todas las especies. Particularmente fue sorprendente ver que esta especie esté relacionada con las otras especies de este clado, y podemos ver de que podría tener sentido si lo vemos en cuanto a relacionarla con Lisiantes radiata, ¿no? Tiene mucha similaridad en cuanto a eso, pero a nivel del fruto son muy distintos. Lisiantes brachylova, una especie bien particular identificada por su hábito y tamaño, ¿no? Y también se conocía muy poco de esta especie y ahora la podemos caracterizar bien, ¿no? En cuanto al hábito postrado, rizomatoso, y se distribuye principalmente en el norte del país. De acuerdo a los análisis, parece que está más relacionado con Lisiantes lineata, ¿no? Y como vemos, básicamente estas dos comparten muchas características en cuanto al hábitat y al hábito. Lisiantes lineata también ha sido poco colectada. Nosotros pudimos ir a la localidad tipo y ver poblaciones allá, y vemos que se parece mucho en cuanto al tipo de crecimiento que tiene Lisiantes brachylova, pero sus hojas son muy distintas, ¿no?, más elípticas, sus flores son mucho más grandes, ¿no? Y las bayas también, ¿no?, son de mucho más tamaño. Lisiantes biformifolia es otra especie que se conocía muy poco. Pudimos colectar en la localidad tipo también, y vemos que el carácter principal aquí es la forma orbicular de la hoja menor.
Sus flores pueden ser lilas, los frutos anaranjados, y se distribuyen también en zonas montanas, en zonas altas, y a veces hay poblaciones que pueden llegar un poco más abajo. En material de barrio es muy fácil identificarlas teniendo estas características, ¿no? En cuanto a la formación del par de hojas en la planta. Hay una excepción que nos llamó la atención, que en el análisis no estuvo junto a la excepción que corresponde a la planta de la localidad tipo, pero tiene ciertas características que la pueden ayudar a distinguirla, ¿no? La pubescencia es más corta, es una planta más estrigosa, y los frutos son mucho más grandes. Tuvimos la oportunidad de ver más poblaciones allá en Oxapampa, y bueno, parece que estas características siempre se presentan. Incluso hay material colectado de la zona más norte del Perú que coincide mucho, ¿no? Entonces, podría explicar también esta diferencia en cuanto a las dos excepciones que hemos podido tener. Dicientes alopecoclada es otra especie que se conoce muy poco. Nosotros pudimos revisar el material del herbario y encontrar algunas muestras que se pueden incluir en esta especie. Y básicamente sus hojas angostas y su pubescencia nos acerca mucho a la identificación en nuestro herbario. Puede variar también de color en las flores. Y en herbario hay plantas que se pueden confundir, ¿no? Con Lisianthus acutifolia o otra especie de Lisianthus chrysotix, pero como hemos mencionado, las hojas muy angosto-lanceoladas es un buen carácter para poder separarlas de estas especies, ¿no? Lisianthus chrysotix también es muy similar, ¿no?, a la especie anterior, pero las hojas son muy distintas en forma. Pueden variar también de color las flores, y al igual que de las otras especies anteriormente mencionadas, se distribuyen en zonas montanas y zonas altas. A veces cuando uno no tiene una muestra completa y hay variación en cuanto a la forma de las hojas, puede a veces confundirse mucho, ¿no? Pero generalmente esas hojas amplias de las plantas en Lisianthus chrysotix nos pueden ayudar a distinguirlas muy bien. Es bien importante también tener digamos, una colecta muy completa de los especímenes para poder identificarlas. El Lisianthus acutiloba también es otra especie muy ampliamente distribuida. Nosotros pudimos visitar poblaciones de la localidad tipo, y podemos ver de que también puede confundirse con Lisianthus alopecoclada, ya que también puede desarrollar flores lilas, como vemos ahí, pero básicamente a nivel de pubescencia son muy distintas, ¿no? Vemos que alopecoclada son más villosas, estrigosas, y en acutifolia la pubescencia es mucho menor y las flores también son mucho más grandes. Entonces, estas especies que hemos mencionado, biformifolia, acutifolia, chrysotix, alopecoclada, han sido colectadas dentro de una localidad que es el Valle de Chinchao, ¿no? El material tipo es de allá. Tienen muchas características similares y son bien dificultosas de identificar en material de herbario. Entonces, nosotros sospechábamos de que podrían estar juntas en un clado, pero en el análisis concatenado resulta más relacionada a Chrysotix con acutifolia, y las adhesiones de biformifolia están un poco no claras en cuanto a sus relaciones, pero en análisis con ITS, este grupo aparece en un clado, pero no es el soporte no es muy bueno, ¿no? Entonces, también es muy importante realizar más exploraciones en esta zona de Chinchao para poder conocer mucho mejor a las poblaciones de estas especies. En la zona de Chinchao también hemos podido colectar unos individuos de morfología bien particular que también hemos incluido en el análisis, que es la sección 3686, que está relacionado con todas estas especies que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? Y que creemos que es una especie muy particular por esos dientes del cáliz bien reflexos y esa coloración bien verde limón que tienen las corolas, ¿no? Es algo bien interesante de ver, y creo que necesitamos ver más en esta zona, ¿no? Es muy interesante en realidad y muy diversa. Lisianthus weber-baueri es otra especie que se conocía poca de Perú. Prácticamente se describió pues, de un material de Weber-Bauer,
¿no? Que fue destruido, el tipo estuvo en Berlín y fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y solo teníamos una foto, ¿no? Tomada por Francis McBride en el Film Museo. Y vemos, por ejemplo, aquí en la muestra de material tipo que hemos podido obtener de los errores digitales, era un poco complicado saber cómo es esta planta, cómo poder distinguirla. Entonces, para nuestra suerte, se pudo ver de que McBride pudo extraer un pedazo de hoja del tipo que nos ayudó a más o menos tener la idea de cómo es la parte de las hojas con la pubescencia. Y las anotaciones en las descripciones de Dieter que nos ayudan mucho, ¿no? A entender un poco mejor esta especie. Entonces, si me permiten regresar a la diapositiva anterior, nosotros podemos ver poblaciones cerca a la localidad tipo y ya pudimos conocer mucho mejor a esta especie. Entonces, sabemos ahora que se distribuye básicamente en la zona norte y centro de Perú, entre los 2.000 a 3.500 metros de elevación. Muy bonita planta y una de las que más me gustan en este grupo. Una sesión que es muy similar a estas plantas de Lyciantes weberi, que siempre han aparecido en los análisis con buen soporte, me llamó la atención, pero hemos visto de que puede haber transición, al menos en la forma de las hojas, que es lo que más podría distinguirla de esta población de la localidad tipo. Entonces, yo creo que pueden ser la misma especie, ¿no? Lyciantes tarmensis es otra especie que se conocía solo de la localidad tipo. El material en Berlín fue destruido y también tuvimos la oportunidad de ver un duplicado en el herbario MOL y nos ayudó mucho a entender mejor a esta especie. Sí. Sí, Rocío, ¿se ve bien la pantalla? Sí, vemos bien la pantalla y te escuchamos bien también. Sí, parece que se detuvo algo aquí. No sé qué pasa. Aquí está. Perdón. Ya. En cuanto a Lyciantes tarmensis, pudimos ver también otras colecciones y ahora vemos que esta especie está distribuida también en la parte centro y sur de Perú, ¿no? Tiene algunas características en cuanto de las flores, hay unas máculas moradas dentro de las flores, también sus flores son de considerable tamaño, y los frutos tienen unos frutos ovoide-cónicos que pueden tener un cáliz ligeramente acreciente. No hemos visto frutos maduros por ahora, pero creemos que el cáliz tiene una crecencia en cierto grado. Otra especie que nosotros estamos considerando en este estudio es Lyciantes leimani. Esta especie fue descrita de Colombia, ¿no? Pudimos ver material tipo en herbarios digitales y vemos que hay una particular en esta planta que es, aparte del gran tamaño de las flores y su pubescencia, es ese cáliz presente y bien desarrollado que posee. Entonces, nosotros pudimos ver colecciones de Vargas en el herbario Cus, que se asemejan muchísimo a esta especie, ¿no? Y que también tiene un cáliz bastante acrecente con respecto al fruto y creemos que el nombre que puede aplicarse correctamente por el momento es Lyciantes leimani. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver plantas en campo también, en Cusco, y bueno, definitivamente lo más que podemos decir por el momento es Lyciantes leimani, que es muy parecido, ¿no? Al material del tipo. Pero necesitamos conocer poblaciones de allá para poder estar completamente o digamos 100% seguros de que es esta especie, ¿no? Porque es una distribución, digamos, ciertamente disyunta, ¿no? Que estaría aquí en el sur de Perú. Como vemos, ese cáliz presente es un carácter bien particular y nos ha podido distinguir, ¿no? Del concepto de Lyciantes tarmensis en este estudio. La accesión 3680, que es la de Lyciantes tarmensis, muestra una relación con otra accesión que vamos a ver a continuación, ¿no?
No hemos tenido la oportunidad de obtener secuencias de Lisiantes lemani como lo estamos haciendo en este estudio, pero sospechamos de que puede ser relacionarse mucho, ¿no? Comparten muchos caracteres con esta especie, salvo a nivel del fruto. Pero por el momento, esta accesión que nosotros hemos podido obtener en los análisis, no hay una relación clara todavía, pero parece relacionarse con otra especie que nosotros hemos encontrado también en la zona norte, ¿no? Esta planta es muy particular por sus flores bien grandes, sus frutos ovoide-cónicos con cierto nivel de acrescencia en el cáliz, ¿no? Y podemos ver de que puede confundirse con algunas especies con hojas angosto-lanceoladas, como Lisiantes acutifolia o alopecoplada, pero el tamaño de sus flores y la forma de los frutos la hacen muy distinta, ¿no? Básicamente distribuida en el norte por el momento, entre los 1.300 a 2.700 metros. En plantas, en muestras de herbario, vemos que también el fruto puede ser más grande y también el nivel de acrescencia del cáliz puede variar más, ¿no? Entonces, algo muy importante de mencionar aquí que hay una muestra de Tosia con el número 2239 que fue citada para Embraco y Cerruquí, para Flores Perú como Lisiantes silopifolia, pero nosotros pudimos ver un duplicado de este espécimen en San Marcos y creemos que no es esta especie y debe estudiarse más a profundidad poblaciones, ¿no? En el norte de Perú. Y algo particular de mencionar que en los análisis hemos visto que Lisiantes helski tiene una fuerte relación con este clado. Nosotros, antes de este análisis, nosotros habíamos visitado unas poblaciones por Cajamarca. Cuando yo la vi por primera vez, esta planta, por el momento rápidamente lo confundí con uno de especies de este grupo de Lisiantes tribulosa, pero viendo detalles en las plantas, vemos de que esta especie no solamente tiene pelos simples, ¿no? También tiene pelos ramificados, ¿no? También posee corolas estrelladas, estambres iguales. Es una planta bien interesante para mí y pienso que puede ser un candidato para considerarlo una especie muy hermana o muy relacionada, ¿no? A las especies de este clado. Entonces, para finalizar, si bien las accesiones de Lisiantes estribulosa que hemos podido analizar no han formado un solo clado, existen evidencias en la morfología que pueden soportar esta agrupación, ¿no? Esta distinción entre los clados. En el clado 1 podemos ver de que mucho comparten ciertos caracteres a nivel de flores y de frutos, disposiciones de los pedicelos, formas de las anteras, tamaño de las semillas. Entonces, todas estas características podrían apoyar, ¿no? la formación de este clado. Y lo que sí nos causó mucha sorpresa es la relación que tenía Lisiantes strigosa con las otras especies. Pero como vimos, puede tener sentido en cuanto a si analizamos en detalle, ¿no? La tipo de inflorescencias, ¿no? Pero el cáliz en el fruto definitivamente la hace una especie muy distinta y relacionada al resto de especies. En cuanto al clado 2, hay un grupo que también está bien soportado en cuanto a los análisis y que puede compartir muchos caracteres en cuanto a los frutos, colores de frutos, a la disposición de los pedicelos en los frutos. Aquí son siempre péndulos, a diferencia del anterior, donde tienden siempre a ser o inclinados o erectos. Los pedicelos son más alargados en las flores, la coloración de las bayas también son muy diferentes, ¿no? Las anteras también generalmente son más ovoide-elípticas, no son tan angostas como las otras especies, ¿no? Y que las semillas también son un poco más de mayores dimensiones que la anterior. Y hay otro grupo dentro de este clado 2 que también tiene un buen soporte en los análisis concatenados, que podemos ver que también comparten muchos caracteres morfológicos especialmente a nivel del fruto, ¿no? Las corolas siempre son de mayor tamaño y son las de mayor tamaño dentro de la serie, al igual que las semillas, y esos frutos ovoidecónicos con un nivel de acrescencia en el cáliz las hacen muy distintas, ¿no? Entonces, este estudio nos ha dado muchas sorpresas, como hemos visto,
pero también nos ha abierto muchas puertas para poder tener una idea de cómo podernos enfocar en el futuro para el estudio de este grupo, ¿no? Particularmente me parece muy interesante poder abordar el estudio de este grupo a más profundidad, porque todavía, como vemos, esto se basa en un estudio más a nivel de Perú, pero sería interesante ver cómo se comporta en cuanto a los análisis y en cuanto a las observaciones en campo, cómo se comporta las especies dentro del grupo, ¿no? En un rango más amplio de variación. Terminar agradeciéndole por su asistencia y principalmente agradecer a muchas personas con las cuales este estudio no hubiera sido posible. Principalmente agradecer a Lynn Voss por el apoyo que me brindó en mi estancia allá en Utah, a Katie Salmon Matzo, a Daniel Spalding, que me asesoraron bastante en el trabajo del laboratorio. Agradecer a mi asesora Asunción Cano por siempre brindarme su apoyo, a la profesora María Isabela Torre por apoyarme muchísimo en el barrio de San Marcos, en el laboratorio de florística, a Stacy Smith, con quien compartí también trabajos en campo, donde pude ver también plantas de este grupo, a Diego Paredes, que también, gracias a su apoyo, pude trabajar mucho en el norte de Perú, a Andrés Orejuela, a Tina Sarkinen, con quienes pudimos hacer exploraciones también en los bosques montanos y amazónicos, y que me permitieron también poder hacer muchas observaciones de las plantas en campo, ¿no? A Paul González, que también me procedió muchas fotos, a Gloria Barbosa y a Segundo Leiva, ¿no? Que también me apoyaron muchísimo en cuanto a consultas y en trabajo de campo. Este trabajo no hubiera sido posible también sin el financiamiento de instituciones nacionales como Ciencia Activa y con el apoyo del IAPT y también por toda la logística implementada en el laboratorio de florística, ¿no? Del Museo de San Marcos. Y bueno, agradecerle a todos los amigos con los cuales se puede compartir y que la foto de fondo es Yochromo Amicorum, que siempre me recuerda los buenos amigos que uno puede tener estudiando plantas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Marco. La verdad, una excelente charla y una gran vista hacia toda la diversidad de lisiantes. Un trabajo grandísimo, excelente y que demuestra toda la experticia que tenés en este grupo, que es fabuloso. Así que ahora estamos abiertos a preguntas, así que pueden hacerlas en inglés o en español, o tipear pregunta en el chat y así les puedo pasar el micrófono. So now we are open to questions. Just type like your question in the chat or just the word question and I will give you the word and translate the questions to Marco into Spanish. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta en realidad. Sí. En sí, me llama la atención de cómo estos dientes en los cálices son variables a veces también dentro de las especies, en algunos casos. ¿Eso es muy común o solo ocurre en algunas especies que están más ampliamente distribuidas? Bueno, a nivel del desarrollo de dientes en el cáliz es bien variable. Por ejemplo, en Medusocalis, que es la especie en la cual puede llegar a tener una de los mayores tamaños, ¿no? Dentro del grupo, también se ha visto que puede ser un tanto cortas, que a veces pueden dificultar un poco en distinguir de Lisiantes amatitlanensis, pero como hemos visto, el tipo de pelos que tiene Medusocalis la distingue muy fácilmente, ¿no? de esta. Entonces, a nivel de las especies sí puede haber una variación en cuanto al tamaño de los dientes. Bien, muchas gracias. Sí, eso lo había visto a veces en campo, que varía un poco, son bastante irregulares, digamos. Entonces, Sí, son variables. Sí. gracias. Pero en el caso, por ejemplo, de esta especie que con los apéndices bien reflexos, es algo bien particular porque no, al menos en el trabajo de Peter no se menciona en cuanto a esto también. Entonces, la orientación de los dientes podría ser un buen carácter también.
Ah, importante eso también. Aquí tenemos una pregunta de Stacy Smith que me dice que la puedo hacer. ¿Podrías comentar sobre la frecuencia de hibridización en el grupo? Parece que no, le parece que no es tan común en lisiantes. Ah, bueno, en cuanto a este tema de hibridación, bueno, lo único que podría sospechar es que sí podría estar dándose el caso en estas especies. Me llama particularmente la atención estas dos accessiones que pudimos ponerlas en el análisis, que una planta tenía una pubescencia muy similar, la Licientes amatitlanensis, y la otra que es bien típica de Inaquilatra, ¿no? Casi tricomas muy cortos, a veces la planta se hace de apariencia glabrescente, ¿no? Y estas dos plantas han estado casi unas frente a la otra y han aparecido mucho juntas en los análisis de TS, de Watson, ¿no? Entonces, probablemente pueda haber estos fenómenos que puedan ocurrir, ¿no? De poder hibridizarse puedan aparecer juntos, ¿no? En estos análisis. De las otras accesiones que hemos visto que se mueven mucho en los clados, bueno, la morfología, como hemos visto, todavía no podemos decir que es uniforme en iniciantes amatitlanensis, por ejemplo, pero hay ciertas caracteres a nivel de las flores y frutos que pueden explicar un poco esto de que a veces las accesiones que nosotros definimos como amatitlanenses pueden diferenciarse en ciertos caracteres, ¿no? De, de, de lo que es concepto amatitlanensis que manejamos en este estudio. Pero yo creo que sí, de todas maneras debe existir, sospechamos que debe existir fenómenos de hibridación en este grupo. Sí, sí, justamente, bueno, Stacy estaba preguntando en sí, bueno, te decía también que en Iocroma también pasa eso mucho, en las zonas donde convergen muchas especies, entonces, que también lo he visto en el norte de Perú, así que puede ser una situación similar a esa. Eh, Bien, seguimos con la siguiente pregunta, que es de Carolina Carrizo García, que pregunta, ¿hay datos sobre la dispersión de los frutos o semillas? Es un tema muy interesante de abordar. Como hemos visto, los frutos son de colores bien notorios, ¿no? Anaranjados, rojizos, y sospechamos que estos pueden ser dispersados por aves, ¿no? Por lo llamativo de los frutos. Pero también me queda la duda de qué tanto puede cambiar el color en los frutos ovoidecónicos que hemos visto, ¿no? Con cierto nivel de acrescencia en el cáliz. No he visto hasta ahora frutos maduros, salvo en una población de Oxapampa, ¿no? Que a lo mucho llegó a una coloración medio pálido anaranjado, un tanto verdoso. Lo digo esto porque las semillas ya tenían un color pardo oscuro, ¿no? Generalmente algo que puede notarse en frutos maduros. Entonces, todavía queda la cuestión de que si estas especies con este tipo de frutos no llegan a tener una coloración muy llamativa, ¿no? Y podrían ser dispersadas por otro tipo, ¿no? De animales, de repente. De todas maneras, que la unidad de dispersión en este caso siempre es al ser un fruto carnoso, es el fruto completo, ¿verdad? Sí. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta de Jenny Rojas Fox. No sé si ella está aquí, quiere realizar su comentario, su pregunta, o prefiere que la lea. Bueno, la voy a leer. Recuerden que pueden activar su micrófono y revisar. Ella dice que a lo largo de las investigaciones en este grupo se ha podido visualizar o colectar eventuales polinizadores, debido a que puede existir una diversidad fenotípica asociada a los polinizadores, muy aparte de los tipos de ambientes en los que se distribuyen. Eh, es solo en sí el comentario y bueno, dice muchas gracias, es muy importante el aporte. Gracias. Bien. Luego tenemos una pregunta de Diego Paredes Burneo. Creo que él está por acá, si quiere hacer su pregunta. Hola, Hola, Diego. Sí, Diego. hola. Hola Marco, hola Rocío. Genial trabajo, Marco, de verdad qué bonito ver todo tu avance y haber Gracias. presenciado, haber sido parte un poquito de eso. Sí, No, sí. gracias por Gracias. compartir a ti. Más bien, mi pregunta iba porque
cuando pusiste la filogenia, vi que habían dos clados bien marcados y ibas comentando un poco la estructura, bueno, más que estructura, la distribución geográfica de cada especie. ¿Tú crees que por clados haya habido como que una estructura, o sea, que un clado haya tenido un origen en una parte de los Andes y otro clado en otra parte, o mixta? No sé si algún comentario o tienes según eso. Patrones a nivel de cada clado, no, porque he visto de que sí, hay cierta preferencia por cierto rango altitudinal, o sea, la frecuencia con la que uno puede encontrarlos, cierto rango altitudinal, sí, sí se puede notar, pero no es estricto. Siempre va a haber plantas que pueden crecer mucho más arriba, ¿no? O como también las que generalmente las encuentras arriba, a veces puedes encontrarlas en rangos altitudinales un poco inesperados, digamos, ¿no? Entonces, no hay un rango marcado, pero sí, sí sospechamos que puede haber una tendencia a preferir ciertos rangos de altitudinales, ¿no? Entonces, en cuanto a ese factor que nos haya ayudado a identificar grupos dentro de cada clado, no, no he podido notar eso todavía. Pero sí, a nivel morfológico, sí, ¿no? Sospecho de que puede haber apoyo en cuanto a los caracteres morfológicos que puedan definir estos dos clados. Bueno, muchas gracias, Marco, un gusto verte. Nada, a ti igualmente, Diego. Un abrazo. Muchas gracias, Diego. Ahora tenemos una pregunta de Andrés Orejuela, que está levantando la mano. ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Sí, te Hola, Hola, hola a Andrés. todos. ¿Qué más, Marco? ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Felicitarte Igualmente. porque, bueno, ver ya los resultados de tu trabajo. Me alegra mucho estos resultados y todo lo que se ha avanzado con el conocimiento de este grupito de viciantes, ¿no? Te quería hacer una pregunta un poquito como muy precisa. Es que yo siempre he tenido problemas para determinar, para identificar en el herbario Amaquiplanensis y Inequilátera. De hecho, leí un Sí, artículo de Ellen Dean hace poco donde ella sugiere que probablemente sean una misma especie y que sí, hay variaciones que tienen caracteres como intermedios, como en Costa Rica, Panamá, un poco hay como intermedios entre las dos especies. Yo me acuerdo de la clave de Benítez que ella dice que uno las puede diferenciar por el largo de los dientes del cáliz, ¿no? Que en Amaquiplanensis son un poco más largos y en Inequilátera son más cortos. ¿Tú cuál es tu concepto sobre estas dos especies? Yo he empezado un poco a descontinuar el nombre Maquiclarensis, al menos en lo que yo identifico en el material de Colombia, pero no sé si tú has encontrado caracteres que uno, creo que mencionaste algo de los tricomas, pero no sé si puedes de pronto especificar o profundizar un poquitico en esas diferencias. sí. Bueno, sí, gracias, Andrés, por la pregunta. Bueno, empezar diciendo de que mi estudio está basado principalmente en material peruano, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos obtenido en base a ese material, sí he notado que el concepto que manejamos de Lisiantes amatitelanes, ese tricoma medio como en V, como viste en las fotos, eh, es algo que me ayuda mucho a separar el material de herbario y tanto también relacionándolo con el tamaño de la longitud de los dientes del cáliz. En el caso de Perú, podría confundirse mucho el material de Amatitoensis con Meduso cáliz, pero a nivel de los tricomas, como hemos visto, la podemos diferenciar muy bien, ¿no? Ahora, en las otras accesiones que hemos visto y que hemos puesto en el análisis, los tricomas también se distinguen muy bien, los dientes del cáliz también tienen cierto tamaño, ¿no? Que puede entrar en el concepto de Lisiantes amatitlanensis, pero cuando vemos características a nivel floral, por ejemplo, la longitud, los pedicelos o esa disposición geniculada de las flores, entonces ya nos hacen sospechar de que en el concepto de Amatitlanensis es probable que haya mucho más complejidad y que probablemente puedan haber otras especies que podamos estar mezclando. Esto te lo marco en base al material peruano que he podido revisar, ¿no? Más allá en material de Colombia, de Venezuela, aún no podría definirte un concepto bien claro, puesto que mi concepto es limitado por el momento. Pero al menos para Perú parece funcionar muy bien, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora.
Ok, Marco, muchas gracias. Sí, sí, yo creo que en algún momento tenemos que de pronto unir un poco de fuerzas para empezar a muestrear material de por estos lados de Colombia, al norte, Sí, de sí, de hecho Sudamérica, puede haber muchas para ver sorpresas. cómo varían estas especies, ¿no? Que son como de amplia distribución. Otro comentario como adicional, yo también he visto que Lisiantes radiata, pareciera como, yo no sé si en el material que tuviste de Perú, pero yo lo que he visto acá de Colombia también hay como algo de variación, ya que he visto un Lisiantes radiata que es casi arbóreo, es un arbolito, un arbusto grande, con unas flores mucho más grandes, con unos frutos bastante grandes, como una variación de la que tú mostraste del norte de Perú. Sí. Yo he visto algo parecido acá, entonces, yo no sé, yo no sé mucho de Lisiantes, pero yo creo que el Lisiantes radiata de pronto podría llegar a haber un complejo de especies allí o algo más, ¿no? No sé cuál es tu Sí, concepto de sí, eso. sí, aquí también puede pasar lo mismo, es que bueno, al menos, por ejemplo, en Lisiantes radiata, las excepciones que hemos puesto en análisis han aparecido siempre en un solo clado, ¿no? Dentro del clado 1. Pero vemos que siempre hay diferencias, ¿no? Como hemos visto también en el nivel de tamaño de flores o formas del cáliz, ¿no? Yo creo que también Lisiantes radiata es otro grupo que puede darnos muchas sorpresas si trabajamos más a fondo en esto, ¿no? Y estoy seguro que puede haber muchas más especies de lo que generalmente se incluye en identificaciones de herbario, ¿no? Entonces, y a diferencia, por ejemplo, de Amatitenensis, que es más complicado de poder interpretar porque la morfología parece ser un poquito complicado de definir, ¿no? Para poder separar especies, pero yo creo que viendo plantas en campo nos va a ayudar muchísimo en este sentido, ¿no? Porque el material del herbario, tú sabes que es un poco más difícil, pero viendo plantas en campo nos va a ayudar muchísimo a entender al menos tanto el Lisiantes radiata como Lisiantes amativeganensis. Y Marco, muchas gracias. A ti, Andrés, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés, por las preguntas. También tenemos una pregunta que me envió directamente Soledad Rivera, que dice muchas gracias por la exposición. Si podrías mencionar cuáles serían los caracteres informativos para soportar o apoyar a los clados de Lisiantes. Por ejemplo, como mencioné al final, eh, la disposición de los frutos en este clado 1 en varias especies es erecto con un desarrollo o un engrosamiento del pelliceo de los frutos, por ejemplo. Y los frutos son más comprimidos. Y esa coloración que tiene más rojiza, vinosa, eh, ayuda mucho a distinguir estas especies. Eh, Ahora, la excepción sería, por ejemplo, las especies de radiata, ¿no? Que pueden tener más cantidad de flores, más en fascículos, pero hemos visto que en radiata también puede haber cimas escorpioides cortas, ¿no? Como el otro grupo. Entonces, si juntamos todo eso, esas características a nivel de inflorescencia, de frutos, colores, como hemos resumido en las diapositivas, puede ayudar mucho en definir este clado. Igualmente en nosotros, ¿no? En el clado 2, por ejemplo, sí hay dos subgrupos dentro de este clado que están bien apoyados y que también pueden separarse por caracteres, ¿no? de fruto. Lo interesante es que en nuestro estudio la información de fruto nos ha ayudado muchísimo, muchísimo en cuanto a interpretar, ¿no? Estas especies. Especímenes de herbario sin fruto es muy complicado de saber a veces qué puede ser, tanto en ambos clados, ¿no? Entonces, para mí, a nivel de fruto es muy importante para poder definir estos dos grupos. Perfecto, muchas gracias. Por supuesto que tenemos, bueno, muchas felicitaciones desde Susi Castillo, dice muchas gracias Marco, excelente trabajo. Ellen Dean también, muchas gracias por la maravillosa charla. Asunción Cano tiene una pregunta, si quiere abrir su micrófono. Buenos días, Rocío. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, para felicitarlos a ustedes por darle esta excelente vitrina a jóvenes botánicos
solanólogos. Increíblemente mi laboratorio se está llenando de solanólogos. Creo que voy a tener que cambiar de nombre prontamente. Gracias. A Marco felicitarlo. Obviamente he sido testigo de su crecimiento y me alegra mucho que estemos próximos, espero, a sustentar la tesis. La pregunta es, hacia la vertiente occidental, ¿cuáles son las localidades donde hay mayor cantidad de registros para el grupo que tú estás estudiando? Me gustaría un poquito más detalle, dónde, en qué lugares, en Piura, me imagino, qué es lo que has encontrado. Gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, profesor. Como mencioné, en los patrones de distribución a nivel de riqueza, parece ser que en la zona centro y norte de Perú puede haber una alta diversidad, ¿no? Pero vemos de que la densidad de colecciones que se tiene están restringidas a estas zonas. Por ejemplo, las exploraciones en el centro son básicamente lideradas por proyectos como, por ejemplo, actualmente lo lleva el Jardín Botánico de Missouri, ¿no? Y bueno, y otros proyectos más. Y en el norte, pues, ha habido bastante actividad a nivel de botánica en muchos años, ¿no? Entonces, se tiene buen material de esas zonas. Pero entre estas zonas, entre norte y centro, por ejemplo, hay muy pocas colecciones. Igualmente hacia el sur, ¿no? Para el lado de Cusco, donde también hubo muchos proyectos de exploraciones botánicas, hay bastante densidad de colecciones, pero entre Cusco y el centro de Perú hay muy pocas. Entonces, probablemente los datos reflejen eso, ¿no? Que haya una mayor riqueza debido a la alta densidad de colecciones, pero no sabemos qué especies pueden estar también en las zonas intermedias, ¿no? Aunque se puede esperar, ¿no? Que la zona centro sea también diverso, por lo que ya ha habido estudios a nivel ya de familia, en la que se ha visto que a nivel de solanáceas siempre hay una muy alta diversidad en la parte centro, ¿no? De Perú. Entonces, sospechamos que puede haber ese mismo patrón, pero debemos homogeneizar un poco más el muestreo en campo. Gracias, Marco. Felicitaciones. Ya, gracias, profesor. Muchas gracias, Asunción. Ahora tenemos también una pregunta de Paul, que tiene levantada la mano. Oh, ¿Qué tal? Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Marco, bien. felicidades Hola, Paul. por la presentación, está muy muy bonita. Gracias, Paul, gracias. Y sí, tenía un comentario, una pregunta relacionada a lo que hizo Diego y el profe Cano en cuanto a distribución. Una de ellas sería si hay especies endémicas dentro de lo que has trabajado acá en Perú, y cuántos son, de repente hay más endémicas en alguno de los clados, y si es que las variaciones morfológicas que puedan haber por especie están más relacionadas a especies de amplia distribución, o también se han encontrado esas variaciones en especies de distribución restringida. Bueno, en cuanto a endemismos, yo creo que se pueden considerar, podemos considerar endémicas, por ejemplo, las aliciantes Weber-Baueri, ¿no? Que por el momento solo conocemos poblaciones del norte y centro del Perú. También puede ser considerado aliciantes de Centrigosa. Te hablo de las posibilidades porque uno nunca sabe qué puede encontrar en herbarios fuera de Perú, ¿no? Entonces, parece ser que esta es una candidata a ser endémica para Perú. Y todas estas especies que mencioné del Valle de Chinchá, ¿no? Que probablemente también tengan una distribución para Perú solamente. Braquiloba también, que es una especie bien, bien particular por su hábito de crecimiento. De las especies que he mencionado en este trabajo, Paul, la mayoría se han sido escritas solo de Perú, ¿no? Registros de fuera de Perú puede haber algunas, por ejemplo, de las de amplia distribución que te digo, ¿no? Radiata, Matitlanensis, ¿no? Incluso también ya he visto fotos de licentes mediosocales que también puede estar en Ecuador, ¿no? O también Tarapotensis, que he visto algunos materiales en San Marcos que son de Ecuador, que son muy, muy idénticos a Tarapotensis. Entonces, sí hay especies que pueden ser endémicas,
Y en cuanto a las que se distribuyen muy ampliamente, sí, ¿no? Ahí se puede observar una mayor variación de las que, por ejemplo, crecen solamente en ciertas localidades, ¿no? Por ejemplo, de Centrigosa es muy, muy particular. La puedes distinguir muy fácilmente de otras especies y no conocemos más sobre esto, ¿no? No sé si pues, sea por falta de más material o porque las poblaciones que podamos encontrar mucho más hacia el centro, de repente posiblemente tenga cierto tipo de variaciones, ¿no? No lo sabemos, pero al menos he visto de que en las especies de distribución más restringida la morfología es pues, un poco más estable que de las de amplia distribución, ¿no? Muchas gracias, Marco. Ya, tipo. Muchas gracias, Paul. Un gusto verte también. Y muchas gracias, Marco. Ya no tenemos entonces más preguntas, al parecer. Solo una pregunta final voy a hacer y es que no estoy segura si hay disponible alguna clave, pero ya con toda esta nueva diversidad en sí que está por describirse, ¿va a haber una nueva clave dicotómica para todas las especies deliciantes? Para Perú puede ya haber un avance, pero como mencioné, el estudio debe ser más amplio, ¿no? Y ver más cosas fuera de Perú. Entonces, al menos para Perú podemos tener ya una idea clara de cómo poder distinguir las especies, ¿no? Y es un avance importante porque todas las referencias actuales o cualquier información de estas especies para Perú siempre tienden a referirse al trabajo de Bitter. Y Bitter describió muchas especies con un solo material de herbario y incompletos. Entonces, y de ahí el problema, ¿no? De que hay muchos autores que han llegado a sinonimizar, por ejemplo, Lisiantes termensis o Eroveri dentro del concepto de Lisiantes acutifolia. Entonces, pero nuestros estudios en campo ya nos han ayudado a aclarar un poco más esto. Entonces podemos ya definir ciertos caracteres, ¿no? Para diferenciar y a crear una clave que nos ayude ya a avanzar en distinguir especies en Perú. Genial, muchas gracias, Marco. Bueno, recuerden también que más adelante también vamos a tener la charla de Ellen con Lynn Voss, también sobre lisiantes. Bueno, por supuesto tenemos en el chat muchas gracias, relevante información, felicitaciones, y gracias por compartir este excelente trabajo, muchos agradecimientos. Así que bueno, con esto estaríamos terminando el seminario de hoy, y la semana próxima nos vamos a México. El viernes va a estar presentando Aaron Rodríguez, sobre la diversidad de la riqueza de especies de solanáceas en México. So, well, next week, so next Friday, we have the next seminar online that is going to present Aaron Rodriguez from Mexico. He's going to talk about the species richness distribution of Solanaceae in Mexico. So see you everyone next week. Thank you for coming to this seminar, and thank you, Marco, for the presentation. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones.